el proceso comercial nuestro tiene mucha complejidad porque la gente quiere verlo funcionando. Al inicio de los ejercicios siempre hay un drama en cuanto a las pérdidas que pueden ocurrir cuando estás tú atravesando por el cambio. Porque a veces en estos equipos de trabajo tienes una persona que está totalmente dominando el grupo. Jugando en serio. Dicen que el cambio es universal. Sin embargo, las personas que llevan muchos años liderando este cambio, esta transformación cultural en distintos países, con distintas generaciones, sabe que no se puede aplicar la misma receta a todos. Obviamente lo que funciona en Japón no tiene por qué funcionar en Colombia, o lo que funciona en Estados Unidos no tiene por qué funcionar en México. Para ello, hoy hemos traído un invitado de honor, Carlos Vargas, bienvenido. Gracias. Tú llevas 20 años, como mínimo, liderando transformación cultural en distintos países, con distintos tipos de grandes compañías y además ahora añadiendo también esta transformación cultural con la generación Z, ¿no? Carlos, cuéntanos, ¿cómo has llegado hasta aquí y cuál es tu trayectoria? No, pues gracias, muchas gracias por invitarme de nuevo. Fíjate que mi camino fue de coincidencias, porque yo trabajaba recién salido de la universidad en Colombia, en temas de facilitación de procesos de reingeniería, ¿no? Entonces mucha facilitación, mucho trabajo con equipos en vivo para que hicieran cambios. Y la vida de alguna manera después de esa experiencia me puso con Citibank. Y el Citibank fue una experiencia impresionante, tanto en Colombia como luego en Estados Unidos, desde varios ángulos. Y luego que cayó el 9/11, ¿Dónde te agarró a ti? Me agarró en Fort Lauderdale, en Florida. O sea, en Florida. Ya estabas viviendo en Estados Unidos. Tal cual. Y lo que pasó fue que yo trabajaba en un área de tesorería y todo lo que hacíamos en la mañana tenía que ver con preparar cómo sería el riesgo de liquidez para los países si hubiera retiros de clientes. Para hacerte la historia corta, lo que sucedió fue que al final del día nadie me respondía al teléfono y yo estaba como loco tratando de poner el bendito reporte. Claro. Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, abrí la puerta y pues estaba el 9/11 sucediendo. Entonces ahí fue un momento para mí yo soy una persona muy orientada a la gente y dije, esto no es lo mío. Y me fui a hacer mi maestría y en mi segundo año de maestría estaba una firma sueca contratando para hacer impartición de juegos de alta customización para equipos directivos y ayudarlos a ejecutar estrategia. Y entré ahí y fue una experiencia espectacular. La verdad, esa experiencia me hizo el shaping de lo que soy hoy. Tuve varios roles tanto en Nueva York como trabajando cuentas y demás. Luego hicimos unas adquisiciones de unas empresas y luego la vida me llevó de nuevo a la Florida para abrir oficinas en Latinoamérica. ¿Con esta misma empresa? Con esta misma empresa. Y luego, decidí un poco tomar una pausa y creé me hice franquiciado de una firma que se llama Advantage Performance Group, con la cual estuve unos 10 años. Y recientemente decidí sencillamente crear mi propio negocio, tener un poco más de libertad, de experiencia, de independencia, ¿no? Y siempre con lo mismo. Mi negocio lo que se enfoca es en facilitar que las personas a través de la tecnología puedan cambiar comportamientos, ¿no? Así que eso es. ¿Y cómo se llama tu nueva...? Mi negocio se llama Beyond True Success. Beyond True Success. ¿Y en qué países está presente? Yo tengo una oficina en Nueva York, que es más como home office. Uh-huh. Tengo un lugar en Fort Lauderdale y tengo una oficina en Bogotá, en Colombia.
O sea que ya tienes colaboradores, ya tienes una red, digamos, de empresas a las que estás prestando tus servicios en ambos países, ¿no? Em, si has hablado, pues que empezaste en un rubro que no tenía nada que ver con todo esto de transformación cultural. Estabas en tesorería, ¿no? Que es un mundo muy distinto y en un momento te diste cuenta de que eso no era lo tuyo o más bien que te tiraba más a otro camino, ¿no? En todos estos años de profesión, estoy segura de que has tenido algún gran desafío, ¿no? En todo esto de la transformación cultural. Con esta aventura de liderar esa transformación en distintos países. Si tú tuvieras que decirme uno que te viene a la mente, ¿cuál sería? Sí, mira, el mayor reto profesional en lo que hacemos nosotros, los que estamos en este tema, tiene que ver con la parte de desarrollo de negocio, de business development. Cuando yo personalmente creo firmemente que a través de la tecnología y los emuladores y los juegos, la gente puede tener momentos de descubrimiento y visualizar qué pasaría si. Claro, ¿No? al final es como practicar, es un simulador, ¿no? Claro, y entonces, pero a veces el cliente que compra, el cliente que toma la decisión, que ya no es una persona, son 4 o 5, ¿no? A veces, ¿cómo así? ¿Voy a poner este cambio tan estratégico a que la gente lo juegue? Explícame cómo funciona eso. Entonces, el proceso comercial nuestro tiene mucha complejidad porque la gente quiere verlo funcionando antes de tomar cualquier decisión, ¿no? Entonces, eso hace que la creación de demos, que la experimentación por parte de una audiencia piloto, que de alguna forma probar un poco cómo sabría la solución, la receta, eso hace el proceso mucho más alto y tienes que sumarle a eso también que los que éramos 4 o 5 empresas hace 25 años en este tema de simuladores y juegos, si haces un Google de Business Simulations hoy día, no van a salir 6 o 7, ¿no? Van a salir más de 100, varias páginas, y cada día eso sigue aumentando. Entonces, la tecnología ha permitido la fragmentación de la industria muy rápida y el poder articular ese proceso comercial rápido. Porque si un cambio organizacional se está dando. Y si no haces algo en ese momento, pues ya no lo hiciste, ¿no? Eso es un reto bien importante en lo que hacemos nosotros. Carlos, y cuéntame, ¿alguna herramienta o hábito que uses en un proceso de cambio? Sí, fíjate que cuando nosotros impartimos nuestras sesiones, siempre hay grupos de por lo menos 20 personas. Pueden ser 1000, pero pues digamos que 20 para amplificarlos. Y cada grupo al inicio, lo que me gusta es que individualmente compartan algún tipo de reto que están viviendo como resultado de esa transformación organizacional. Entonces cada persona vive esos retos de forma diferente y lo que yo me aseguro es de alguna manera documentarlos o en un flip chart o en alguna página que la gente vaya a tener acceso durante la experiencia, lo que sea. Y el drama del ejercicio de la simulación va avanzando durante el día o los 2 días de impartición. Y lo que me gusta es al final para cerrar, asegurar que de alguna manera ellos recuerdan eso, ¿no? Entonces se los pongo enfrente y ellos van a recordar, bueno, recuerdan el reto del cual hablamos, bueno, y ahora lo que hicieron, ¿cómo les va a servir esto para poder vencer ese reto? ¿No? Y lo que intento hacer ahí es que de pronto busquen a alguien en el grupo con quien no trabajan usualmente y le digan, declaren una intención, set an intention, para aplicar algo de lo que vieron durante ese día o ese rato, lo que sea,
Y luego les pongo mi LinkedIn al final y les pido que me manden un correo sobre eso que se comprometieron, porque es un compromiso personal a su tiempo, ¿no? Y, y nada, pues eso luego lo compilo, lo resumo y ahí es que sí de verdad puedo comprobar con los clientes que ha habido un impacto en el negocio. Es algo muy simple, no tiene que haber tecnología, aplicaciones. Hablen, comuníquense, envíenme un correo y piensen en el impacto que tendría el que pongan eso en práctica. Y me imagino, Carlos, que después de todas estas experiencias, con distintas culturas además y en distintos sectores, entornos, seguro que tienes alguna anécdota de estas de cuando te acuerdas, te ríes tú solo, ¿no? Algo que te impactara. ¿Nos puedes comentar alguna anécdota que te haya surgido? Mira, el año pasado específicamente tuve una entrega en Perú con una empresa china espectacular. Ellos son líderes en el mercado de ellos. Y tenía un twist. Y el cliente nos dijo dos cosas. Son el segundo nivel de la organización. Exigimos que la calificación de la sesión tenga 4.5 o más sobre 5. De lo contrario, les pagamos el 80%. Algo así. Y la mitad de la audiencia son personas asiáticas. Así que necesitamos los materiales de ellos en Chinese, en mandarín. Pero la sesión era en español, en inglés, La en sesión, chino. por favor, impártela en inglés. Uh-huh. Pero pues como hablas español, Sí. puedes resolver preguntas en español. Y la mitad del grupo Eran peruanos. eran latinos, hispánicos, sí. ¿no? Entonces, pues te podrás imaginar, ¿no? Desafortunadamente, los que hablaban inglés no les entendía nada. Los que hablaban español, los chinos no les entendían, ¿no? Los materiales, ¿no? Ve y miras un libro en mandarín, a ver si lo entiendes. Ya. Entonces me tocaba a mí desplazarme ahí para resolver preguntas. Entonces, como que la complejidad fue creciendo y como existe un componente de competitividad en esto, Sí. es decir, los participantes se juntan en mesas y cada mesa está compitiendo para ganar. Y estaban mezclados por Entonces mesa. estaban Claro. mezclados, ¿no? Entonces, nada, el primer día fue estresante. No, Claro, no me te puedo imagino. decir que de verdad yo quería salir corriendo, porque la verdad no. Pero fue un aprendizaje para ellos también, Claro. ¿no? Sobre todo cuando hicimos tocamos base en la mañana del segundo día, cómo va el proceso, y de verdad que fue como una ráfaga de luz que yo decía, esto es impresionante cómo funciona porque todos quieren ganar y todos van a hacer lo que sea para poder ganar, incluyendo tener que entender al que no le entiende nada, ¿no? Así que fue muy bien. Al final sacamos 4.8 Muy en la bien. sesión, Jolín. sí, no hubo ningún problema. Y el cliente continúa trabajando con nosotros. Pero es lo que tú dices, es que esto es súper revelador para ellos, porque al final tienen un equipo en China, tienen un equipo en Perú y quizá en otros países, y el día a día de esa empresa es relacionarse unos con otros. Por lo tanto, les viene súper bien, ¿no? Como ver de primera mano cuáles son los mecanismos de defensa que tienen los demás y dónde van a encontrar esos retos para que todo fluya y funcione, ¿no? A nivel empresarial. O sea, que genial, el experimento salió redondo. Sí. Carlos, imagínate que estás ante un comité global, ¿vale? De cualquier empresa que quiere replicar la misma estrategia a todos los países. Tú imagínate que es una multinacional y pues tiene países en Latinoamérica, en Europa, alguno en Asia, incluso alguno en África. Tienes un minuto para convencerles de que eso no funciona, aplicar lo mismo en todos los países. ¿Cómo lo haces? Bueno, primero lo que yo haría es haber tenido algún tipo de co-creación con el cliente, estar bien preparado
Pero fíjate que en esto yo me voy a una publicación que se llama Collective Genius, ¿no? Collective Genius es de una profesora de Harvard que se llama Linda Hill. Y ella en su introducción habla de la importancia de shape context, ¿no? El contexto es de fundamental. crear contexto para que la gente pueda aprender mejor, aplicar mejor, ejecutar mejor, ¿no? Entonces, todo ese proceso, a tu ejemplo de shaping context, yo si tuviera ojalá fuera más de un minuto. ¿Cuánto me diste? ¿Un minuto? 1 minuto te Un da. minuto, Aquí ya sí. sabes que tú bien sabes que los americanos son... Sí, ¿Tienes un minuto? rápido. Yo lo que haría es, de alguna forma, prepararme escenarios que replican una situación en Norteamérica, otro escenario que replica una situación de México para abajo, Claro. otro escenario que replica la situación en Europa, y así por regiones, darles a entender que de pronto la problemática es similar, pero cada economía, cada región tiene una situación diferente. Ellos están de pie en otra parte de la foto, ¿no? Lo abordan de distinta forma Claro, también. entonces la perspectiva cambia todo, ¿no? Para cada uno de ellos. Entonces, bueno, ojalá me dieras más de un minuto, pero... Me estás dando una idea muy buena sobre un juego que podríamos hacer nosotros, chicos. Lo apunto. Porque efectivamente, si tú pudieras de alguna forma meterte en esa historia y verlo, y ver que ante la misma problemática, no sé, hay un vaso que hay que llenar de agua aquí, uno lo aborda de una forma, otro de otra y otra de otra, pues es un ejemplo muy gráfico para entender que puedes esperar distintas soluciones de distintas culturas y no la mejor tiene que ser ni una ni la otra, sino que hay distintas formas de solucionar lo mismo, ¿no? Me ha encantado. Carlos, si tuvieras que elegir el mayor desafío, ese reto profesional que te traía de cabeza, ¿hay alguna pregunta que suelas hacer a los equipos cuando sientes que el cambio no está calando? Pues fíjate que es interesante. Al final del día, los equipos que se ponen a competir con este tipo de simuladores y juegos, el diseño está hecho de adrede, de aposta, para que ellos sufran al inicio, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, el proceso incluye una fase de decisiones, de planeación y toma de decisiones, en los cuales de pronto el primer año o el primer ciclo de decisiones simulada no va a tener el mejor retorno sobre capital, va a dañar la rentabilidad, ¿sí? Va a tener quizás un impacto negativo en la experiencia del cliente y en la experiencia del empleado, ¿no? Entonces, al inicio de los ejercicios siempre hay un drama en cuanto a las pérdidas que pueden ocurrir cuando estás tú atravesando por el cambio. Entonces, esa reflexión es importante, ¿no? Y el diseño de las experiencias debe contener siempre como una fase de recovery, ¿no? Y en esa recuperación, ¿no? Permite que las emociones se inyecten y que los equipos vean cómo el estar en una situación crítica y adoptar los cambios que se les comentaba que deberían aplicar, de verdad les está ayudando, ¿no? Entonces, en el segundo año o en el tercer año, ya en el mediano plazo, cuando comienzan a ver los resultados, es que ya tiene el momento ajá, ¿no? Hubo sufrimiento al inicio, pero más adelante ya comenzaron a ver los resultados que esto podría traer. ¿Y algo que te ayude a ti en el día a día a detectar resistencia, esa resistencia que a veces encontramos en los clientes, o desbloquear un proceso? Porque, oye, tú eres la persona experta en esto, pero ellos, a pesar de que te están contratando, se resisten, ¿no?, a hacer esto porque saben que va a ser doloroso. Sí, yo creo que hay algo fascinante en estos procesos de simulación, que un colega con el que he trabajado por muchos años, se llama Brent Snow. Él habla que
cuando los equipos están tomando decisiones, hay, digamos, tres temas que es importante observar, ¿no? Y esto fuera de cómo hacen la planeación, de cómo comienzan a ejecutar lo que dijeron que iban a hacer en la simulación. Fuera de todo eso, es más observar cómo aplican tres cosas, ¿no? Una que tiene que ver con framing the decision, ¿no? Es decir, ¿qué decisión es la que estamos tomando acá? ¿Mm? Y en su teoría, él habla mucho de que hay decisiones tipo 1 y tipo 2. Decisiones tipo 1 son cosas que de pronto si la tomas, no te puedes regresar. Ujú. Y decisiones tipo 2 son decisiones que de pronto puedes ir poco a poco. Te podría regresar sin causar tanto impacto, ¿no? Entonces, el ver, el poder visualizar si los equipos están haciendo un análisis de mediano y largo plazo y van poco a poco en su proceso, es importante. Eso es lo primero, ¿no? En la ciencia de toma de decisiones. Lo segundo tiene que ver mucho más con toda esa idea de harnessing information, ¿sí? De mirar la data, ¿no? Y para esto, te doy un ejemplo. Mi mamá hace unos meses quería comprar una lavadora. Sí. Entonces yo me voy a mirar el análisis de internet de precios, de colores, de Características. cuánto toma luz, que si suena, que si no suena, Sí. ¿no? Y al final le digo, ¿no? Mi mamá ya tiene 80 y pico de años. ¿Y qué es importante para ti? No, que sea blanca y que tenga 2 compartimentos. No, entonces eso es importante porque los equipos que toman decisiones en esto, si han pensado en ese tipo de framing the decision, también tienen que acompañar eso con el análisis de datos y hasta qué punto se tienen que enredar con cosas que no preocupan. Claro, ¿No? muy interesante. Y luego el tercer tema, que de nuevo Brent es un genio en esto, tiene que ver con, ¿cómo se llama? Engaging the team, Ujú, claro. ¿sí? Y lo ves porque a veces en estos equipos de trabajo tienes una persona que está totalmente dominando el grupo. ¿Mm? Y el otro grupo, el resto está como, Son seguidores, ¿no? sí, son seguidores y ya ni le ponen cuidado y nadie le va a cuestionar sus ideas, ¿no? Entonces, esas tres cosas, yo creo que cuando hay equipos bloqueados, ¿no? En la toma de decisiones en los simuladores, hay que estar constantemente mirándolas como facilitador. Y si extrapolas eso a la vida real, ¿no? Eso sucede exactamente lo mismo con los equipos de trabajo en las organizaciones. Qué bueno. Si pudieras, ahora estamos hablando, ¿no?, de toda esta problemática y al final tú has nombrado varias veces un simulador, un videojuego. Si tú pudieras diseñar un videojuego para ayudar a las personas pues, a adaptarse al cambio, a esta transformación cultural, ¿qué temas crees que no pueden faltar? Vale, qué buena pregunta. Porque yo creo que al final del día, de nuevo, son tres cosas, ¿no? Que yo creo que la hacen estos juegos simuladores que la gente los recuerda, ¿no? Entonces, lo primero tiene que ver que sea algo divertido, Claro. ¿sí? Y me refiero a no lo divertido del instructor. Yo en algún momento en mi vida hice stand-up comedy y se me da a veces, pero es más que la experiencia como tal sea divertida y las personas que la están viviendo puedan verse reflejadas en eso o puedan ver a alguien en quien puedan hacer una broma sana, ¿no? Sí. Esa diversión es importante. Lo segundo, que esa diversión sea relevante. Regresando al tema de context, ¿no? De contexto. Entonces, porque sí,
si haces esto divertido, pero lo haces similar a la vida real, Que el contenido y lo que vayas a vivir Ya te sirva, que tienes- sea aplicable. ya tienes 2 puntos ganados, porque no solamente la química del cuerpo cambia cuando estás sonriendo, sino que sientes que es tuyo. No es una empresa aparte que no es nuestra. Entonces eso es bien importante. Y lo tercero, que, que el proceso tenga intencionalidad. ¿No? ¿Y a qué me refiero con eso? Que las personas que van a tomar ese simulador o esa experiencia eh, hayan visto algo antes, alguien se haya sentado con ellos y les haya explicado de qué se trata, por qué vienes a esto, qué esperamos ¿no? Que haya algo antes, que luego el durante refleje eso y que luego haya algo después, ¿no? O sea, que haya una especie de line of sight para asegurar que las personas conectan toda la experiencia y no fue sencillamente ir un día o mediodía a un tema formativo. Sí, justo esto que comentas es un poco la metodología Game-Based Learning, ¿no? De la que estamos todo el día hablando y que nosotros aplicamos. Contenidos de calidad, storytelling, gamificación, diversión, engancha y verlo aplicable y simular la práctica para que cuando luego te enfrentes a la situación y como tú dices, veas un propósito. Esto lo estoy haciendo porque me va a ayudar aquí, ¿no? Entonces, bueno, nosotros somos grandes fans de esta metodología y por eso la aplicamos siempre en todas nuestras soluciones. ¿Qué emociones, dilemas, situaciones te gustaría que vivieran en esa historia que tú estás diseñando en tu cabeza para prepararse mejor a la vida real, a lo que van a encontrar? Mira, yo lo que diría ahí, me voy a ir a algo muy específico. Mi primera respuesta sería depende, ¿no? Claro. Pero mi segunda respuesta es que intentaran visualizar o vivir la experiencia de acuerdo con su propio contexto, Claro. ¿no? ¿Y eso qué significa? Que puedan de alguna manera hacer el proceso de tomar decisiones, reflexionar sobre lo que hicieron, si ganaron o perdieron, y luego tomar acción dependiendo con lo que ellos han vivido y cómo han crecido. Para eso, por ejemplo, a mí me gusta mucho esta publicación reciente, no sé si la conoces, ¿Cuál? que tiene que ver con The Future Starts with a Z. Bueno, es que lo de la generación Z también es muy recurrente en este podcast porque realmente es lo que, o sea, necesitamos lidiar con ella ya, ¿no? Y para eso necesitamos entenderla. Y cuéntanos, ¿qué te ha llamado la atención de esa Pues publicación? mira, es que definitivamente a mí esto me ha tenido como un fogonazo de luz en cuanto a lo que hago yo, ¿no? Lo que hacemos, porque al final del día, esta generación son los que van a estar siendo dueños del workplace en el futuro, ¿no? Y resulta que lo más importante es entender lo que ellos han vivido en su proceso de crecimiento, ¿no? ¿Qué pasa? Ellos de pronto, sus padres, es decir, nosotros, pasamos por el 9/11, ¿no? Y por todos esos procesos de internacionales de diferencias violentas que han habido, ¿no? Luego estuvo la crisis de la finca raíz, del real estate en el 2000, no sé, 7, 8, ¿no? Luego la década del 2000, del 2010 al 2018, que fue un tema muy fluctuante en cuanto políticamente, a nivel de mercados accionarios, o sea, cosas que de verdad crearon un ambiente de resiliencia en esta generación, ¿no? Y súmale COVID. Y luego la pandemia, eso te iba a decir. Súmale COVID. Entonces, y eso es sencillamente los primeros 2 capítulos, ¿no? Entonces, estas personas que van a ser los dueños ellos
la forma como les da retroalimentación no es la misma como debes darle retroalimentación con los modelos anticuados que existen, que son muy buenos, ¿no? Pero como funcionaron para mí, dame retro de la forma como, ¿no? Pero para ellos no va a funcionar eso, ¿no? Tienes cómo les gusta crecer en una organización, ¿no? Si tenemos el tema de rotación o de, ¿cómo se llama? El turnover Sí. en las empresas de los millennials, la problemática con ellos va a ser mucho más compleja, ¿no? Entonces, ¿cómo lo retenemos? ¿Mm? La manera como a ellos les gusta hacer onboarding. ¿Mm? Yo incluso vengo trabajando bastante experimentando con el tema de mixed reality, ¿no? De nuevo, porque es un componente muy importante en el proceso de inmersión a onboarding, por ejemplo, en un negocio, ¿no? Entonces, a tu punto, me voy de nuevo al libro porque específicamente para ese grupo en particular, es algo que hay que ponerle cuidado. Carlos, ya nos acercamos al final del episodio y nos gusta siempre terminar dejando un tip, un consejo, algo que tú puedas darle a nuestros oyentes para que esta semana piensen en ello, sobre cómo afecta este cambio cultural en la transformación, ¿no?, de las culturas, de las empresas y de los negocios. ¿Qué le darías? ¿Cuál sería ese tip para que piensen esta semana? Mira, yo lo refrasearía de pronto en una palabra, ¿no? Y comienza por E, ¿no? Y yo les pediría a las organizaciones que aumenten sus niveles de empatía hacia cómo la gente vive el cambio, Eso ¿no? es. A las transformaciones. Y porque al final del día, si te pones en los pantalones, en los zapatos de la otra persona, de cómo está viviendo, vas a poder lograr, o sea, tener logros mucho más de largo plazo. Yo de nuevo me iría a algún quote de Gabriel García Márquez, Me encanta. en el cual él habla, no recuerdo qué pasó, no recuerdo qué sucedió, pero sí recuerdo cómo me hizo sentir, ¿no? Entonces, si nos vamos a las bases de la empatía, yo creo que eso apoyaría los cambios más rápidos. Pues este tip es súper valioso, que además nos sirve para cualquier faceta de la vida, ¿no? Siempre ser empático, y con eso me quedo, con lo de la empatía, con lo de el onboarding, ¿no? Y el resto de, digamos, herramientas que ponemos en manos de nuestros empleados, y que en la generación Z en concreto es muy importante que lo hagamos distinto a como lo hemos hecho. Me quedo con todo lo que hemos comentado de las 3 fases de la toma de decisiones, por ejemplo, que me ha parecido excelente, y nos quedamos también con todos los nombres que has ido nombrando, ¿no? Profesores de Harvard, el libro, etcétera, porque podemos investigar un poquito más. También seguirte en redes, por supuesto, Carlos Vargas, Beyond Truth Success. Y quiero darte las gracias una vez más por estar aquí hoy con nosotros, directo desde Nueva York, que esto no lo hemos dicho, que llegaste, normalmente vives en Nueva York y bueno, has sido tan amable de venir a participar aquí. Estoy segura de que nuestros oyentes, pues igual que yo, se han quedado con un montón de consejos, de tips y de cosas para pensar. Si esto es algo que te ha hecho pensar o crees que podría hacer pensar o ayudar a alguna otra persona que conozcas, compártelo y síguenos en las redes habituales. Muchas gracias. Jugando en serio.